Propuesta semanal, domingos a las 8 a.m. por Telesistema, un canal de emociones. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Jesús Geraldo Martínez. Él es economista, fue gerente de la Superintendencia de Bancos, es asesor empresarial y nos agrada mucho poder compartir con él hoy temas de mucho interés para todos ustedes. Buenos días, Jesús Geraldo. Buenos días, señor Ramón Núñez Ramírez, muchas gracias. Siempre para mí es un placer y un honor acompañarle y venir en este prestigioso programa. Gracias. Jesús Geraldo y yo compartimos mucho, porque yo fui miembro de la Junta Monetaria y Jesús Geraldo era gerente, y un gerente activo. Por eso, yo sé que tú tuviste una activa participación, valga la redundancia, porque dije activo 2 veces, en todo lo que fue la Ley de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso, que fue una labor conjunta de la Superintendencia, del ABA, del Banco Central, del sector privado, en fin, y es una gran ley que contempló por primera vez la figura del fideicomiso privado, porque el público lo menciona. Sí. Ahora hay un debate con el proyecto de ley de fideicomiso público, que ciertamente no tenía un marco general, porque la ley de desarrollo hipotecario no lo contempló, porque la idea de esa ley era para el sector privado. ¿Cuál es tu opinión sobre la cantidad de cosas que se está diciendo sobre el proyecto, que no es ley todavía, de fideicomiso público? Sí, hay mucha... con la ley de fideicomiso público, lo que viene es, en mi opinión personal, a transparentar el proceso de los fideicomisos a nivel del Estado que se constituyen. Actualmente hay 13 fideicomisos públicos que están en operación y esta ley lo que viene a institucionalizar y a hacer mucho más transparente. Sin embargo, ¿qué sucede? Que esta ley tiene 3 aspectos que se ha estado cuestionando, que es el tema de compra y contrataciones, de que va a evadir el tema de que hayan licitaciones públicas, que esta ley va a endeudar más el Estado porque va a haber una deuda administrativa fuera del erario público. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Y entonces es una forma de endeudar al gobierno y si al final de la vida del fideicomiso, entonces el gobierno va a tener que asumir, el Estado dominicano, esa deuda. Y otro punto que se le critica a la ley es el tema que los servicios públicos no deben ser privatizados. Sin embargo, yo, de mi punto de vista, primero definir a los amigos televidentes qué es el fideicomiso. El fideicomiso lo que es simplemente es una figura jurídica, un contrato tripartito entre un fideicomitente, que puede ser el Estado, un fideicomisario, que es el sector privado al que usted le da para desarrollar un proyecto, y un beneficiario. Entonces, el beneficiario puede ser el propio gobierno, el mismo fideicomitente. Entonces, participan 3 figuras en un fideicomiso, donde una persona pone la tierra, pone una parte, el sector privado puede poner el dinero y se desarrolla un proyecto. Entonces, en la ley de fideicomiso público es para desarrollar proyectos de intereses colectivos a favor de la sociedad dominicana. Eso significa desarrollar una carretera, desarrollar un megaproyecto, desarrollar una planta eléctrica, desarrollar proyectos donde el gobierno no tiene los recursos y el sector privado pone el dinero. ¿Cuál es el temor de la sociedad? Que es lo que yo percibo. Es decir, el temor de la sociedad que yo percibo es que a nivel de los fideicomisos, los que contraten por el lado del gobierno los fideicomisos, hagan contratos leoninos a favor del sector privado, donde usted le entregue una playa, donde usted le entregue un terreno y el sector privado sea el ganador. Sin embargo, en esa ley que se está discutiendo, hay varios controles. Está la Cámara de Cuentas, está la Contraloría, la Cámara de Cuentas que es independiente, está la Contraloría de la República y está la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Es decir, que hay controles para verificar. Si esos controles fallan, entonces el fideicomiso falló, pero hay controles necesarios para evitar esa situación. Sí, por ejemplo, la parte del endeudamiento, la Superintendencia de Bancos lo puede manejar como lo maneja con los clientes, con los bancos, etcétera, pienso yo. No, porque la Superintendencia de Bancos, ¿qué va a supervisar la Superintendencia de Bancos? Que lo que se estipuló en ese contrato jurídico, es un contrato jurídico, se cumpla.
Básicamente esa es la función de la superintendencia de banco en la supervisión del contrato. Y lo de la Cámara de Cuentas por igual, y lo de la Contraloría. Ahora bien, en el artículo 6 del anteproyecto, o ya porque ya se aprobó en el Senado de la República, estipula que para endeudarse el fideicomiso debe contar con la aprobación del Congreso de la República. Sin embargo, hay deuda administrativa que no necesariamente que son parte propia de la naturaleza del fideicomiso. A eso habrá que ponerle tope dentro del contrato. Y si se hace un contrato bien claro, bien transparente, con toda la seguridad, no hay por qué tenerle miedo a la ley de fideicomiso público, si se hace un contrato como debe ser. Pero si se hace Revial en su contrato decía que debía cumplir con la ley de contrataciones. Y ayer el director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, dijo que en el pasado gobierno eso no se respetó, que sí que ahora se está respetando. Es un país donde las leyes se saltan, lamentablemente. Es lo lamentablemente. Es lamentable. Es decir, que si se cumplieran las leyes, si se cumplieran las estipulaciones de los contratos, el país no debería tener miedo a la ley de fideicomiso. De hecho, en la mayoría de los países del mundo, las grandes infraestructuras se desarrollan a través del fideicomiso, porque los fideicomisos agregan profundidad al sistema financiero, porque esas se pueden hacer cuotas de participación y las personas pueden invertir. Si se va a hacer un fideicomiso de desarrollo del sector turismo de una zona de Pedernales, las personas pueden invertir en ese fideicomiso como forma de inversión. Entonces, y en toda la mayoría de los países del mundo, así es que se desarrollan los proyectos grandes, no endeudando al Estado a un Estado. Pero ya tu experiencia con el privado, ¿ha servido realmente para el desarrollo hipotecario? Tengo entendido que han proliferado de manera extraordinaria los fideicomisos a tal punto que ya Torres, en la zona del Caco Metropolitano, para darle seguridad al adquiriente, el desarrollador hace un fideicomiso. De hecho, todos los proyectos que se desarrollen de manera privada a nivel hipotecario deberían ser a través de la figura de fideicomiso. Porque ¿qué sucede? Cuando se quiebra el constructor, el desarrollador del proyecto, en el esquema normal, la persona que adquirió un apartamento perdió su dinero. Sin embargo, en un proyecto de fideicomiso privado para desarrollar una torre, si el desarrollador, el constructor quebró, y hay una parte que la puso el banco y usted también compró cuota de ese fideicomiso donde usted va a recibir el beneficio que es su vivienda, su apartamento, lo que se saca es el constructor y se entra otro constructor que asuma la responsabilidad y usted mantiene su derecho. Usted no pierde el dinero. Usted no pierde su dinero en el sector privado. El fideicomiso ha ayudado en la República Dominicana porque es una ley, primero una figura que pocas personas conocen, pero usted puede utilizar fideicomiso para administrar flujo, para administrar el patrimonio familiar de su familia, un fideicomiso hereditario, un fideicomiso de salud para administrar el sistema de salud. Usted puede para desarrollar vivienda de bajos costos, para desarrollar, usted tiene un complejo de condominio, un fideicomiso para las rentas de alquiler. Es decir, que la figura de fideicomiso es ampliamente utilizada porque eso es lo que agrega seguridad y además una de las ventajas que tiene ventaja tributaria, pero también tiene ventaja a nivel de que ese fideicomiso está separado de su patrimonio personal y no se lo pueden embargar. Entonces eso agrega muchas ventajas para la figura del fideicomiso. Pero es típico en los Estados Unidos el sucesoral, de que un tipo para no soltarle su herencia a los hijos, allá le llaman un trust. Sí. Y los muchachos lo que reciben es el flujo de rentabilidad, pero no dilapidan el patrimonio. No dilapidan el patrimonio. Claramente, dentro del fideicomiso se estipula la vida del fideicomiso y se estipula cuándo se va a extinguir ese fideicomiso. Recuerden que el fideicomiso es lo que es un contrato jurídico, como cuando usted firma un contrato de un préstamo, como cuando usted firma un contrato de alquiler, se estipulan una serie de cláusulas y esa cláusula hay una figura que se llama fiduciaria, que es la que se encarga de velar por el cumplimiento entre que se cumplan esas cláusulas entre las partes. Y entonces en Estados Unidos el fideicomiso hereditario sucesoral funciona bastante. En la República Dominicana va a ser prontamente esa es la tendencia, sí. Porque una forma de usted garantizar
que ese esfuerzo que usted hizo como padre, como madre, a nivel de la familia, sus hijos no dispendan ese dinero y se mantenga el patrimonio familiar a nivel de la familia. Vamos a hacer una breve pausa porque hemos agotado bastante tiempo. Vamos a hablar de economía y vamos a hablar de banca en unos minutos con Jesús Geraldo Martínez. Propuesta semanal, domingos a las 8 a.m. por Telesistema, un canal de emociones. Continuamos la entrevista con el licenciado Jesús Geraldo Martínez, economista, exgerente de la Superintendencia de Bancos. Se sabe que la economía va a crecer, no está el dato, alrededor del 5%, con una inflación alrededor del 7%. ¿Tú tienes alguna proyección, alguna idea? Aunque ya la CEPAL dice que 4.6, el Banco Mundial 4.9. La inflación no sabemos porque depende mucho de factores externos, pero más o menos, ¿qué idea tú tienes, principalmente con estos pronósticos? El último del Banco Mundial que dice que en la mayoría de los países van a estar al borde de una recesión en este año. Sí, claramente, como ya todos sabemos, la economía en el año 2022, la economía dominicana le fue muy bien, es decir, va a terminar creciendo en torno al 5.1, 5.2, 5%, una inflación cercana a un 7%, el tipo de cambio, aunque se ha depreciado un poquito, también se ha manejado dentro de los rangos considerables. La remesa, el sector turismo, 8.000 millones, las exportaciones, 14.000 millones de dólares, la remesa, 10.000 millones, todo eso ha permitido una mayor estabilidad económica y estabilidad cambiaria en el país. Sectores como el turismo creciendo. Sin embargo, hay un escenario sombrío que puede poner a la República Dominicana en que esas proyecciones para el 2023, este año, ese crecimiento que hemos tenido se desacelere. ¿Por qué? Porque hay 3 economías que se están desacelerando, las economías principales de Estados Unidos, China y Europa. Sin embargo, en Estados Unidos el empleo sigue siendo fuerte, se siguen creando empleo. La economía, hoy a las 8:30 de hora de Estados Unidos, van a dar el dato de la inflación. ¿Y qué esperan los analistas de Bloomberg y de las principales calificadoras de riesgo? Que la inflación en Estados Unidos sea de apenas de 0.3 o negativa. Eso significa que los bancos centrales, como ya hicieron en diciembre, empiecen a desacelerar su política agresiva de aumento de tasas de interés de política monetaria y eso le dé un respiro a la economía. No ahora en el primer trimestre, pero a partir del segundo trimestre del año. Ciertamente, y como vienen los números de la economía dominicana, si uno revisa mes por mes el IMAE, el indicador de actividad mensual de la economía, la economía dominicana se viene desacelerando y ya la política monetaria del Banco Central está influyendo en el crédito, a nivel por lo menos en el crédito comercial. Si uno observa la gráfica, uno ve cómo se ha desacelerado el crédito que va destinado a los sectores productivos y el crédito que está destinado al sector vivienda. Se ha ido desacelerando y es posible que en el primer trimestre del 2023 la República Dominicana tenga un menor crecimiento. Pero si esas políticas agresivas de política monetaria de expansión, de restrictiva, se desaceleran y eso combinado que los factores geopolíticos de Rusia se mantengan y el petróleo se siga manteniendo como está, alrededor del 74, 76 el barril, los precios de los fletes han bajado de 15.000 alrededor de 3.500. Prepandemia. Los precios de la materia, de las principales materias primas, de los granos, también han bajado. Entonces, los factores externos que estaban agregando presión a la inflación a nivel mundial están estables, entonces no hay por qué seguir apretando la política monetaria. Yo creo que eso le va a dar un respiro a los bancos centrales de mantener y hasta de ir reconsiderando ya a partir del tercer trimestre una disminución de su política monetaria. Eso le va a dar un respiro. Por lo tanto, no creo que nosotros como República Dominicana, que ha mostrado una economía resiliente, que tiene turismo, que tiene exportaciones, que tiene minería, que tiene remesa, que tiene muchas formas de salir adelante, pueda entrar en una recesión. Quizá el crecimiento en vez de un 5.1, un 5%, puede ser un 4.7, un 4.8, que no lo va a sentir la población. Eso, pero sí, como se da el pronóstico del Banco Mundial que los Estados Unidos va a crecer 0.5%. Es decir, no tendremos menos turistas, porque este año, por ejemplo, las remesas van a ser $500 millones menos que el año pasado.
Entonces, vamos a tener un crecimiento de la remesa, del turismo, de la inversión extranjera. Sí. Es decir, de todos los factores que te contribuyen a un crecimiento del PIB. Claro, primero con la remesa hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, en el año 2020 y en el 2021, el gobierno de Estados Unidos apoyó a la mayoría de las familias de Estados Unidos. Sí. Más de $1 trillón de dólares le dieron a la gente, dinero le llegaba a la gente. Entonces ese dinero ya no entró. Sin embargo, si uno compara la remesa pre-pandemia, son 800 millones de dólares promedio que está llegando a la República Dominicana de los dominicanos de fuera. Ciertamente, usted me puede decir, si la economía de Estados Unidos, como han anunciado muchas empresas, empiezan a despedir empleados, eso pudiera afectar el turismo. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que cada día República Dominicana tiene un seguro más diversificado de diferentes países. Tenemos turismo de Chile, tenemos turismo de Argentina, tenemos turismo de Sudamérica, tenemos turismo de Canadá, tenemos turismo de... Entonces hay un rebalanceo. Ahí lo que las personas del Ministerio de Turismo deberán seguir empeñándose en promocionar a la República Dominicana para mantener. Ahora mismo tenemos alrededor de 5.8 millones de turistas que llegaron en el año 2022. Y si eso se mantiene, entendemos nosotros que no debe haber una preocupación. Lo que no se puede quedar es esas instituciones en sus laureles dormidos, porque si se quedan dormidos, se lo llevan los turistas para otros países. Sin embargo, mi perspectiva, entiendo yo, que el turismo no necesariamente va a ser impactado ante una recesión que no podemos decir recesión, podemos decir una desaceleración, porque no se sabe todavía si va a haber recesión. De hecho, Estados Unidos entró en una recesión técnica y cuando salieron los pronósticos de las estimaciones del crecimiento del tercer trimestre fue de 2.1%. Entonces, invalidó el tema de la recesión técnica que había con relación al segundo trimestre. Sí, porque todos los economistas dicen que cuando hay una caída del PIB 2 meses, dos trimestres consecutivos, ya se define como recesión. Como recesión económica. Geraldo, ¿y a ti no te preocupa el tema del endeudamiento? Aun cuando el ministro de Hacienda dijo que bajó 2 puntos porcentuales en relación al PIB, el endeudamiento tanto del sector público no financiero y el consolidado que incluye al Banco Central. Bueno, el endeudamiento debe ser la principal preocupación de todos los economistas y del Estado y del gobierno a nivel de la República Dominicana. Yo vi la declaración del ministro de Hacienda, fueron sacadas de contexto, porque él simplemente dijo que el endeudamiento a nivel con relación al Producto Interno Bruto, lo que produce la economía dominicana en un periodo, con relación al 2020 había bajado de un 61% a un 59% y de un 46% a un 43% a nivel del sector no financiero, es decir, la deuda pública. Y que esa deuda, como estaban creciendo los ingresos, es decir, lo que produce, podía ser sostenible en el corto plazo, como así se señala en el artículo 4 en el artículo 4 del Fondo Monetario, en la carta de la revisión de la economía anual que hace el Fondo Monetario a cada uno de los países de sus economías. Entonces, sin embargo, ¿qué le faltó decir al titular del Ministerio de Hacienda? Que no obstante, a pesar de que con relación al Producto Interno Bruto había caído la deuda y que eso puede darle sostenibilidad en el corto plazo, el país durante este periodo gubernamental se ha endeudado en 13.500 millones. Es decir, la deuda pública ha crecido alrededor de casi 60.000 millones de dólares. Y entonces va a crecer otros 6.000 millones porque con la aprobación a nivel del Congreso del presupuesto y luego de esta ley de emisiones de bonos soberanos, ya sean local o internacional, por 363.000 millones de pesos, equivalente a 6.600 millones de dólares, pongas que el neto pueden ser 3.500 millones más, en el 2023 la deuda pública va a seguir creciendo. ¿Cuáles son las preocupaciones? Si hay una recesión, como usted señala, y hay un impacto en el crecimiento interno del Producto Interno Bruto de la República Dominicana y los ingresos fiscales se caen, entonces, ¿cómo se va a pagar esa deuda? Si se desacelera la economía dominicana y el gobierno no tiene los ingresos estimados, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser emitiendo más deuda o haciendo una reforma fiscal que entendemos que en el 2024, gane quien gane o si se quedan los que están, va a ser necesario hacer una reforma fiscal porque
el endeudamiento cada día es mayor. Es decir, si yo decía, en estos primeros 26 meses, 28 meses del gobierno, básicamente la deuda que se ha tomado es básicamente la que se tomó en los últimos 8 años. Es mucho dinero. Entonces eso es una preocupación, sobre todo en un gobierno que ha tenido buena eficiencia a nivel de los ingresos tributarios que se perciben por aduana y se perciben por impuestos internos. Solamente aduana el año pasado recaudó casi 100.000 millones de pesos más. Entonces, uno se pregunta, ¿es necesario tanto endeudamiento? Esa es la pregunta que debe hacerse los economistas del gobierno. Y la pregunta también que debe hacerse el gobierno es la calidad de ese endeudamiento. ¿Para qué nos estamos endeudando? Porque la deuda en sí, si usted lo está invirtiendo en un proyecto de desarrollo, no son malos si tienen un retorno positivo. Pero si usted tiene un retorno que es negativo, es decir, que la rentabilidad de esa deuda, donde usted lo va a invertir, simplemente gasto corriente y no se va a ver, eso es perjudicial tanto para el gobierno, para el país, como para cada uno de los dominicanos. Y en el 23 es muy difícil, un año los gobiernos tienen que hacer todo lo que van a hacer los 2 primeros años. Así es. Porque ya el tercer año es un año electoral donde políticamente no es factible. Incluso, por ejemplo, se ha quedado en el aire el tema de la capitalización del Banco Central y la deuda sigue creciendo. Bueno, ahí hay 5.000 millones que ha crecido y sigue creciendo esa deuda y eventualmente los gobiernos, el Estado deberán cumplir o revisar esa ley de capitalización del Banco Central para hacerle frente a esa deuda que se generó producto de la quiebra bancaria del 2004. Porque ese dinero salió de ahí. Eran comenzó ahí. Comenzó ahí. Entonces, ya ahí hay 17.000 millones de dólares que le pesan a nivel de la economía. Y entonces ahora en la última subasta fue al 15%. Claro, 15.5% para ser exacto. Eso es fuerte. Ahí es lo que las personas deben aprovechar esa ventaja y invertir en esos títulos y mantener un 15%, porque si a mediados de año 2023 las tasas empiecen a bajar, usted no va a ver una tasa para invertir de 15.5%. No, yo recuerdo que llegó un momento que en el segundo piso, en el mercado secundario, estaba un 6. Sí. Porque las tasas se desplomaron, ¿no? Sí. El ahorro fue negativo, la rentabilidad fue negativa. Finalmente, Jesús Geraldo, a la banca le fue muy bien en el año 22. Sí, a la banca le ha ido muy bien en el año 2022. Los activos están creciendo alrededor de un 12%, 3.0 billones de pesos. La cartera de crédito, conforme a los datos de diciembre del 2021 a noviembre del 2022, la banca colocó alrededor de 203.000 millones de pesos adicionales de crédito, 85.000 millones a los sectores productivos, con una tasa de crecimiento de alrededor de un 12.9%. El crédito que mayor creció fue el crédito de consumo, alrededor de 80.000 millones. A pesar del aumento de las tasas. A pesar de la tasa de interés, la tasa de interés de la política monetaria, si uno grafica las informaciones, puede visualizar que es a partir de octubre que está sintiéndose el efecto, que es el crédito a los sectores productivos y al crédito de vivienda. Sin embargo, si usted ve el crédito a nivel del consumo, tarjeta de crédito, compra de carro, compra de vacaciones, sigue una línea de 45 grados en el tiempo, es decir, perfecta, es decir, 853.000 créditos nuevos ha colocado la banca de diciembre a noviembre del 2022. Diciembre de 2021, diciembre de 2021, noviembre de 2022. Eso significa que el efecto de la tasa de interés de la política monetaria sobre el crédito de consumo ha sido nulo. Pero a nivel de los sectores productivos ya empezó a impactarle y eso se observa que se ha desacelerado octubre, noviembre el crédito a nivel de crecimiento, pero va combinado con esa desaceleración que tiene la economía dominicana que ha venido en los últimos meses. Porque ese empresario sí tira su numerito de rentabilidad. Pero el que se endeuda para un carro o para unas vacaciones no calcula. Así mismo, pero si la banca dominicana termina con una rentabilidad de alrededor de un 24%, casi 60.000 millones de pesos de ganancia. Eso es muy bueno. Y yo siempre he dicho que es bueno que la banca gane dinero. No, que debe ganar dinero, porque ¿quién va a invertir dinero
dinero en un negocio que no sea rentable. Tiene ahora mismo las disponibilidades son alrededor de 500.000 millones. Eso significa que eso es casi el 28% del total de los depósitos del público. Es decir, que tiene buenos niveles de liquidez, tiene buenos niveles de solvencia, alrededor del 17%. Los bancos múltiples tienen 14.6% a nivel de solvencia. Y la norma lo que indica el 10%. Es un 10%. De modo de que el sector bancario ha sido de los sectores mucho que ha madurado a nivel y de lo más sólido en la República Dominicana y de lo más rentable y que las personas deben sentirse seguras con el sistema financiero porque se ha fortalecido tanto en la supervisión como en los temas de regulación. En 2 minutos, Jesús Geraldo, también de la banca, con el tema tecnológico, ¿cuál es el futuro? Porque ya vemos que salió un banco digital. Bueno, el futuro de la banca dominicana, y no solamente de la banca dominicana, sino de la banca mundial, es una banca totalmente digital, donde usted haga todo su proceso a través de su celular, a través de su iPad, a través de su computadora. No solamente salió ese banco digital, que solamente tiene la tarjeta de crédito. Tenemos, y valga la promoción, la publicidad gratis, tenemos a Mío y tenemos a Ville, que no son de los bancos, no están relacionados. Ville es del grupo financiero del BHD, que no es del banco, sino del grupo financiero, y Mío es un producto del banco del Banco de Reserva. ¿Y qué ventaja tiene eso? Los muchachos que no tienen cuenta ahora mismo con un celular, con su celular y su copia de su cédula, ya se le crean una cuenta y a los 15 días le mandan una tarjeta de débito. Entonces, mi consejo para los bancos pequeños que vayan, y también para el regulador, eso hay que crear las regulaciones, porque no tenemos las regulaciones. Si yo fuera un banco pequeño, yo me estuviera transformando a un banco digital. Por la eficiencia, no tengo que tener sucursales, no tengo que tener una serie de procesos y también de requisitos que me exigen de sucursales y con una serie de requisitos, y va a ser mayor eficiencia y va a ser más rentable. Entonces, el futuro de la banca es hacia una banca digital, una educación digital, de que las personas aprendan a usar su celular, a pagar todos sus servicios. El regulador se tiene que poner la pila en sacar las normativas, en crear el marco jurídico necesario para promover la innovación, porque hay apertura, pero el marco jurídico todavía no permite que se avance a la carrera necesaria, porque si no, desde afuera nos van a montar bancos digitales acá y nos van a mandar una tarjeta de débito y nos van a llevar la remesa y nos van a llevar crédito porque ya la banca se va haciendo más universal por estos temas de transformación digital. Magnífico, Jesús Geraldo, yo creo que lo hemos abordado absolutamente todo, de la economía, de la banca, del fideicomiso. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.